Nos faltaba una cosa, la razón por la que mi hijo había aguantado el día más largo del viaje sin quejarse ni una sola vez. Y de noche, iluminada por los gritos grabados de Godzilla cada cierto rato, es uno de los espectáculos urbanos más raros y más buenos de Tokio. Sebastián llevaba semanas antes del viaje preguntando si íbamos a ver a Godzilla en Tokio. Le habíamos enseñado fotos, le habíamos prometido y aquí está. 12 metros de cabeza animatrónica sobre un cine en pleno Kabukicho. Es la clase de cosas que Japón hace y que ningún otro lugar del mundo te da. Y aquí es donde te tengo que decir algo del canal. Nosotros no hacemos turismo por hacer, lo hacemos para vivir. Esa cabeza ahí arriba para Sebastián ya es parte de quien es. Ese es el verdadero retorno de inversión de un viaje familiar. 巨大なゴジラに会える日を楽しみに、何度も両親に確認していた純粋な男の子。遠くメキシコから初めて日本を訪れた3人家族がいます。この家族はどんな思いで遠く離れた日本までやってきたのでしょうか。この家族は有名な観光地を巡ることよりも、その土地の日常を肌で感じ、暮らすように旅をする家族です。そして、その国の文化や伝統を大切にしながら、旅の一つ一つをかけがえのない経験として積み重ねていきます。果たして、小さな子供と過ごした日本での時間は、どんな旅になったのでしょうか。それでは、家族の旅を一緒にたどってみましょう。Estamos saliendo del Kansai Airport y estamos muy emocionados porque por fin llegamos a Japón, amigos. Wow, ha sido toda una travesía, pero llegamos súper bien. Y pues nada, pasamos migración súper rápido, pasamos por el equipaje también muy rápido. Y nada, ya estamos hasta acá. 初めて訪れる日本でしたが、事前にしっかりと準備をしてきたご夫婦は、入国手続きから両替、ホテルのチェックインまで、すべてをスムーズに終えることができました。ホテルで荷物を置いた後、いよいよ大阪の街へと歩き出します。華やかな夜景と活気あふれる街並み。多くの人で賑わう街でも、秩序が保たれています。そして、どこを歩いても清潔で整った街の景色は、家族についに日本へ来たんだという実感を与えてくれました。その後、家族が向かったのは、日本に来たらぜひ訪れたいと思っていた一軒のお店でした。Estamos aquí en un lugar icónico que vimos en Netflix de Osaka, Izakaya de Toyo, solo que pues está cerrado, pero bueno, ya al menos lo vimos. Y todo este es su restaurante, está aquí prácticamente sobre la calle y bueno, pues ya ni modo. No pudimos comer ni ver al señor Toyo, pero bueno, aquí estamos. Está cerrado. Tiene un letrero que dice que está de vacaciones. ¿Vacaciones? ¿Así sin más? En Japón cierran, aunque el lugar tenga fila todos los días por turistas que vinieron desde el otro lado del mundo. Si el dueño decide tomarse una semana, cierra. Y eso, aunque te pegue en el momento, en el fondo es parte de lo que hace especial a este país. Te voy a ser muy sincero. Cuando vimos el letrero, nos cayó horrible. Sebastián también lo resintió porque le habíamos hablado mucho del soplete y del atún. Pero pasados 2 minutos pensamos, ok, esto es Japón. Y esta es la lección que nos llevamos para que tú no la repitas. Lección número 1. En Japón, hasta los lugares famosos de Netflix cierran por vacaciones. La realidad, tenemos hambre, tenemos maletas esperándonos y tenemos un Shinkansen al cual no podemos llegar tarde. Hay que resolver. Cuando algo se cae del viaje, no lo conviertas en drama, conviértelo en un plan B. Y eso es lo que aprendimos hoy. Empezamos a caminar por las calles cercanas. La regla en Japón es muy simple.
Si caminas 3 cuadras en cualquier dirección, vas a encontrar un lugar bueno para comer. Mira, anguilas. Anguilas. ¿Quieres comerte una? Ay, Sebastián. Lección 2. En Japón, el plan B casi siempre es rápido y bueno. Camina, mira lo que hay, entra, come y continúa. Aquí la calidad no baja ni en los lugares apurados. Comimos bien. No era la experiencia de Netflix que esperábamos, pero fue real, rápido y honesto. 予想もしていなかった有名店の長期休業は、メキシコで暮らしてきた家族にとって少し驚きの出来事でした。多くのお客さんが訪れる人気店でも、店主が不在なら無理に営業を続けない。そんな姿からも、日本らしい価値観が感じられます。楽しみにしていた料理は味わえませんでしたが、近くで入った小さなお店では、期待以上の食事に出会うことができました。その時間も、日本の魅力を改めて感じる時間になりました。こうして大阪での時間を終えた家族は、新幹線に乗って東京へ向かいます。Aquí viene una de las experiencias que más esperaba Sebastián de todo el viaje. El tren bala. El Shinkansen llega y aunque ya lo viste 1000 veces en fotos, en persona impacta. Es larguísimo, súper limpio, súper silencioso. Llega en el segundo exacto que dice el horario. Y eso no es exageración. En Japón, el tren bala llega con una precisión de minuto único. Si dice 12:33, llega 12:33. セバスティアンにとって新幹線は、ただ一度は乗ってみたかった早い列車だったのかもしれません。でも、両親の目に映っていたのは、分単位まで正確な運行、清潔で静かな車内、そして車窓いっぱいに広がる美しい日本の風景でした。そのすべてが日本という国を感じさせてくれる特別な時間だったのです。そして子供にとっても、初めて乗った新幹線の思い出は、きっと長く心に残ることでしょう。そして彼らが東京で訪れたのは、日本の歴史と伝統が息づく浅草寺でした。Lo primero que ves cuando entras al recinto del templo es esta otra puerta, más grande todavía, que se llama Osomon. Es la puerta interna. Y atrás está lo que venimos a ver, el Sensoji, el templo budista más antiguo de Tokio. Fundado en el año 628 después de Cristo, cuando 2 pescadores de la zona sacaron del río Sumida una pequeña estatua de Kannon, la diosa de la misericordia en el budismo. Un jefe local reaccionó a la importancia de la estatua y decidió construir un templo en su honor. Desde entonces, el lugar se convirtió en un centro de peregrinación y fe popular. Está dedicado a Kannon Bosatsu, deidad budista de la compasión. Cuando entres a un templo, deja la cámara como un objeto secundario. Las fotos van a estar igual, pero la sensación de estar ahí no se graba, se vive. Y para los niños es una de las experiencias culturales más fuertes del viaje. Ah, y una cosa más, el Sensoji es un templo activo. Aquí hay monjes, hay rezos diarios, hay funerales y bodas. No es un museo. Es un lugar donde la gente local viene a pedir por su familia o por su trabajo, mezclado con los turistas que venimos a tomar fotos. Las dos cosas conviven. Y la regla es respetar a quien viene a rezar. 浅草の歴史と文化に触れた家族は、次の目的地へ向かう前に腹ごしらえをすることにしました。Encontramos un local de ramen a unas cuadras del templo. No era precisamente famoso, era más bien el típico lugar de máquina de tickets en la entrada. Eliges el plato en una pantalla, simplemente pagas y le entregas el ticket al chef y te sientas. 12 asientos en barra,
cocina abierta y olor a caldo de cerdo a media cuadra. Amigos, pues ya nos moríamos de hambre y encontramos un lugar de ramen aquí cerca del templo donde estábamos aquí en Asakusa. La verdad es que está lleno de comida, de snacks, y nosotros decidimos pasar por un ramen porque ya teníamos bastante hambre. Entonces, pues para comer algo un poco más sustancioso, todavía nos quedan muchas cosas por conocer de aquí en adelante. Entonces vamos a comer modo express y vamos. Entonces, pues nada, provechito, vamos a probar este ramen, se ve muy bueno. Muy bueno, excelente. Aquí va una verdad que aprendes después de unos días en Japón. El ramen barato y rápido suele estar mejor que el ramen de fila famoso con 40 minutos de espera. Honestamente, la calidad mínima de la comida en este país es escandalosa. Si entras a un local con 5 personas dentro comiendo en silencio y el caldo huele muy bien, vas a comer bien. ラーメンでお腹を満たした家族は、下町情緒あふれる浅草を後にして、東京を象徴するランドマーク、東京スカイツリーへ向かいます。En nuestra visita, nos tocó una sorpresa extra. Había una activación temporal de Toy Story dentro del Sky Tree. Y para Sebastián, esto fue el plus del día. Ver a Woody, a Buzz y varios detalles de la película ahí arriba hizo que la torre dejara de ser solo un mirador y se volviera en una experiencia mucho más divertida para él. Rebe iba viendo la ciudad, tomando fotos, ubicando zonas. Y Sebastián iba buscando estas cosas, reaccionando a los personajes, mirando por los cristales y preguntando qué era cada edificio. Y eso, en un viaje familiar, importa más que la foto perfecta. ゴジラとの出会い、新幹線での移動、長い歴史を刻んできたお寺、そして東京の圧倒的なスケール、家族が出会ったのは、そんな景色だけではありませんでした。予定通りにいかない出来事を受け入れること、異なる文化を尊重する気持ち、そして同じ時間を家族それぞれの視点で心に刻むこと。この家族にとって日本は、ただ通り過ぎる旅先ではなく、実際に触れ、その土地の日常を感じながら過ごせる場所でした。何よりも、家族と過ごす時間を大切にしたい。そんな思いで選んだ旅先、日本。そこで過ごした日々は、メキシコでは味わえなかった新しい感動とともに、家族にとって一生忘れられない思い出になったことでしょう。チャンネル登録と高評価で応援していただけると、とても励みになります。メキシコのご家族による元動画は、概要欄のリンクからご覧いただけます。日本を旅したこのご家族の姿を、皆さんは、このご家族の旅を見てどう感じましたか？ぜひコメントで感想を聞かせてください。